Hola, buen día. ¿Se escucha? Buen día, profe. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Bien. Ya estoy como hospedadora, así que perfecto, se está grabando. Esperamos que ingresen el resto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Haceme la consulta, Constanza, pero asomate, por lo menos cuando me hacen la pregunta. Ayer tenía la cámara prendida, hoy y no estaría pudiendo. No, le quería preguntar si hoy vamos a seguir con el tema de la clase pasada, porque me habían quedado unas dudas, pero como no había tiempo, no las quise hacer. No, pregúntamelas. Sí, retomamos lo último que vimos de sistema de protección y ya arrancamos con adopción. Bien, ¿las pregunto ahora o espero que se terminen de conectar? No, pregúntame si querés. No, me había quedado la duda cuando usted mencionaba, por ejemplo, que siempre se tenía que tender a que los hermanos estuviesen juntos. Sí. ¿Qué pasaba en los casos de, por ejemplo, que uno de los menores no quiere que, digamos, se entrometan justamente porque se tiende a separarlos? O sea, como que se acepta que hay una situación que requiere una asistencia, pero por la situación de que se tienen que separar se nieguen. En esas situaciones, Se ¿cómo se procede? se niega a que, A recibir no te ayuda. entiendo. Ah, perfecto. En esos casos nos ha pasado muchas veces que algunos hermanos ingresan a un ámbito, a otro ámbito familiar o a una institución con una medida de abrigo, y hay hermanos que no quieren. En ese caso, esos hermanos permanecen en el ámbito, en su ámbito familiar de origen, y se sigue trabajando, intentando con algunas otras medidas. Nosotros tenemos un caso, tuve yo bien claro, que era una familia que eran 10 hermanos, 5 más adolescentes y otros 5 chiquititos, todos del mismo padre o madre. Se intervenía por cuestiones de mucha negligencia, muchísima. Eh, con una situación de vulnerabilidad bastante importante, pero cuyos padres no se intentó de todo para que garanticen el acceso a la educación, a la salud. Inclusive vivían a 3 cuadras de la unidad sanitaria y no lo llevaban, no hacían ningún control. eh, bueno, mucho abandono, negligencia y negligencia. Se intentó, como les decía, de todo, de todo. Eh, Hasta que se decidió finalmente adoptar una medida de abrigo. Los más grandes no quisieron eh, ir a una institución y no había otro ámbito familiar, y así que se tomó la medida por los 5 más pequeños, que inclusive estaban ya en procesos de adopción, unos con guarda preadoptiva, otros con estado de adoptabilidad porque habían ido con una familia y que después los devolvió a 2 de ellos, de los chiquitos, que ahora vamos a ver todo el tema de adopción y todo eso. Y los 5 más grandes quedaron en la casa. Se continuó trabajando muy limitadamente porque ellos, hay muchas, son adolescentes, 15, 16, 17, es más o menos esa edad, y se está intentando de alguna forma, ya en algunos han empezado a delinquir, se está trabajando en red con otras instituciones muy acotadamente por el tema de la pandemia. Una de las medidas de protección ordinaria que solicitamos es la, la,
la concurrencia de operadores, ¿sí? Operadores que fueran al domicilio, como ellos no van a ningún lado, pues mandamos operadores, pedíamos operadores para que vayan al domicilio esa adherencia a algún tipo de dispositivo. Bueno, con el tema de la pandemia, los operadores que existen en el municipio están en una situación de precariedad laboral, por lo tanto dejaron de trabajar por la pandemia porque no se les garantizaba las condiciones mínimas laborales. Otros programas provincia es puro, todo lo que dicen de programas que existen en provincia siempre es todo mentira. Están los títulos, los nombres, y nunca nada funciona, así que hemos pedido operadores que no hay, así que te ves limitado para veces, como ayer alguien me preguntó, en las medidas de protección ordinaria, te ves limitado a veces cuando el mismo recurso no es la propia familia la que no puede, sino que el mismo Estado no cuenta con el recurso. Así que, pero sí, suele pasar eso, ¿sí? Que hay niños, a veces hay niños que van todos a una institución y luego algunos deciden, no es que decide el equipo que vuelva porque se han restablecido algún derecho mínimamente y regresan al ámbito familiar, y algunos de ellos deciden no regresar y permanecer en institución. Tenemos unos hermanos que eran 2 gemelas y un nene, por una situación de maltrato y abuso por parte del padrastro. La madre como que consentía y también ella era víctima de violencia, entonces tampoco podía lograr que el hombre se vaya. Se adopta la medida de abrigo y luego se trabaja esa medida de abrigo. Las gemelas o mellizas, no sé, vuelven al ámbito familiar, ¿sí? Con tratamientos de la madre, tratamiento de ellas, etcétera, etcétera, y el nene, que también podría haber vuelto, decidió no volver. Entonces, en ese se continúa trabajando con el nene, en este caso de abrigo pasó a guarda. Ahora volvemos a retomar ahí. Más o menos, Constanza, te respondí. Sí, sí, genial. Sí, a mí me había quedado esa duda, porque como también decía que siempre se tiene que respetar como la intención de ellos, y también la misma duda similar se me planteó cuando usted comentaba el caso del nene con el papá, que si bien el nene decía, o sea, declaraba su voluntad, como que se notaba que quizás esa voluntad era muy marcada o una bajada de línea del papá. Y en ese caso yo me preguntaba si, por ejemplo, se puede proceder a charlar tanto con el papá como con el nene a la vez para observar si realmente es como que el nene está influenciado o no se puede hacer eso. Sí, lo hicimos, por supuesto, todo se puede hacer, pero aparte era evidente la influencia de ese papá. Y eso, ¿cómo lo cortás? Con que el niño vaya a algún tipo de tratamiento, ¿sí? Psicológico, para poder fortalecerlo a él. Pero no quería acceder tampoco, ¿sí? Entonces, ese caso lo llevamos a un Ateneo, inclusive y todo, porque realmente se nos dificultaba, se nos cerraba de todos lados, porque cuando es la propia familia, sobre todo el niño en este caso, al que tenés que proteger sus derechos, el que no quiere ser protegido, se dificulta, ¿sí? Pero se continúa, ¿sí? De a poco, con pequeñas intervenciones. En este caso de este niño lo hacíamos a través de la escuela, ¿sí? Porque con la escuela sí tenían buen vínculo y entonces se trabaja desde ese lado, ¿sí? Pero sí, es muy difícil, ¿no? Eso con entrevistas, ni siquiera entrevistas conjuntas, entrevistas individuales ya era evidente la influencia de ese papá. Ah, está bien. Bien. Bueno, era eso nada ¿Alguna, más. A mí porque alguna particularmente me pregunta? interesa un montón y me resulta muy interesante, pero no le robo más tiempo, era eso me había quedado. No, por favor, si estamos para eso. Yo pasa que si yo empiezo a contar casos, no paramos más, es todo No, a mí me casuístico. encanta, yo escucharía toda la Eso clase de me, eso. por eso me limito. Bueno, vamos entonces a retomar.
Me recostó, vieron que al final, como hubo un problema de la facultad, que no pudimos entrar por el Zoom de la facultad, con lo cual las clases grabadas me quedaron en mi computadora. Bueno, ya hoy lo logré, porque es difícil, se me cargaba la primera parte, pero la segunda clase no se me cargaba en el Google Drive, qué sé yo, así que ya en el campus le subí los dos enlaces, ¿sí? De las clases de ayer, que tiene dos partes, ¿sí? Así que, y le subí, le subí, pero todavía creo que lo tengo que mostrar, en la opción mostrar a los alumnos, un PowerPoint de adopción de los principios, ¿sí? No me voy a detener yo en el concepto, en los principios de adopción, ¿sí? Porque eso está en todos los libros y con relación a los principios ya hemos hablado tanto de interés superior del niño, derecho a ser oído, se le agregaría acá el tema del derecho a conocer sus orígenes, ¿sí? Pero así que le subí un PowerPoint que no es mío, van a ver, se dan cuenta que no es mío porque es todo hermoso, armado, con colores, dibujos, qué sé yo, que a mí no me sale. Es de la doctora Guillermina Krebs, que es compañera, docente, ya está en una de las comisiones de la tarde, y está buenísimo, así que igualmente ese power que les subo correspondería a la parte de conceptos, de principios, y hay una partecita de lo que va a hablar la doctora Sinagra mañana, ¿sí? De los requisitos, de quién puede ser adoptante, de quién puede ser adoptado, ¿sí? Esos también en ese power tienen esa parte, no se lo saqué porque como Isabel no sube este tipo de materiales, por lo menos así lo tienen. Así que vale, aunque no sea realizado por los docentes de esta comisión, el Power está muy bueno, así que se los comparto. Bien. Bien, vamos a ir para todo esto que habíamos visto ayer. Habíamos hablado de las funciones de los servicios locales y dentro de las funciones está la adopción de medidas de protección. Recuerden que teníamos las medidas de protección ordinarias, estas que justamente estábamos hablando recién, que tiene que ver con tratar de sostener a los niños dentro de su ámbito familiar de origen. Y solamente en el caso que no sea posible, la medida de abrigo. Tenemos el concepto, los principios, caracteres de las medidas de abrigo, esto también lo vimos, bueno, vimos todo, lo que pasa es que lo vimos muy rápido. El procedimiento, bueno, a ver, quiero que esto quede súper en claro. A ver, la medida de abrigo no la toma un juez de familia. El juez de familia lo único que hace es el control de legalidad, ¿sí? Porque pueden tener un muy buen examen, pero si me dicen que la medida de abrigo la adopta el juez de familia, vuelan, chau, 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 chau. Así que les pido por favor, porque me ha pasado, esto recalco mucho, ¿por qué? Porque me ha pasado estar en audiencias en los juzgados de familia y colegas en la misma audiencia solicitarle al juez medidas de abrigo de la ley 26061, de la ley nacional, que encima no es medida de abrigo, es medida de protección excepcional, con una ley que no aplicamos acá porque tenemos nuestra ley provincial. Y se la pedían al juez y mirarnos, me acuerdo con la consejera de familia, con la doctora Krebs, la que hizo el Power de adopción, que trabaja en la asesoría, y termina la audiencia y decir, ¿quién lo aprobó a este colega? ¿Cuándo aprobó familia? Y de mirarnos y empezar a reírnos y decir, lo aprobamos nosotros, cursó con nosotros, y era vergüenza ajena. Así que yo ahora soy muy hincha y estoy con esto recalcándolo permanentemente. Es decir, el juez lo único que hace es el control de legalidad. No puedo ir como abogado de los padres a pedirle al juez la restitución del niño, porque el juez me va a decir no al lugar. Lo que tengo que seguir trabajar en conjunto con el servicio local para poder
remover los obstáculos que hacen que ese niño no pueda volver con su familia. Bien, durante la medida hablábamos esto del tema de la revinculación del niño con la familia de origen, salvo que exista una restricción. Intentar poder implementar medidas de protección ordinaria para que vuelva, es decir, esto es un ida y vuelta. Puede ser que hayamos agotado las medidas de protección ordinaria, se adopta la medida de abrigo, y durante la medida de abrigo no es que puede, debe trabajarse para que el niño regrese al hogar, con lo cual puede volver a implementarse nuevamente alguna medida de protección. En este caso, fíjense que le decía de estos 3 chicos que habían sido por denuncias de abuso y maltrato, ¿sí? Y se intentó medidas de protección ordinaria, fracasaron algunos por esta cuestión de la mamá que no estaba involucrada. Luego se adopta la medida de abrigo y luego de la medida de abrigo sí se logra que la madre vaya a tratamiento, que los chicos vayan a tratamiento, con lo cual vuelve a el tratamiento psicológico, psiquiátrico para padres o hijos es una de las medidas de protección ordinaria, con lo cual pueden volver al hogar con una de esas medidas. Esto que dijimos, bueno, que estábamos hablando recién, de la unidad entre hermanos, que es muy difícil por las características de las instituciones, ¿sí? Facilitar el contacto. Yo hice un trabajo para un congreso, para un simposio este año, que tenía que ver con el derecho a la fraternidad y el contacto que tenían los niños que estaban en diferentes instituciones durante la pandemia. Porque ¿qué pasó? Los primeros meses de la pandemia se suspendieron todas las visitas, ¿sí? Y los contactos entre los chicos dentro de las instituciones. Entonces, se estaba vulnerando un derecho, obviamente ocasionado por la pandemia. Pero después del relevamiento que yo hice de todas las instituciones acá en Mar del Plata, pude corroborar que las buscaban la vuelta. Es decir, es como que lo tenían muy presente desde las instituciones el tratar de mantener el contacto, ya sea telefónico o en algunos casos habilitaron espacios individuales, ¿sí? Con todas las medidas de seguridad para que pudieran vincularse los chicos. La verdad que dentro de las instituciones hicieron muy buen trabajo para garantizar eso. Buscar, bueno, la ubicación del mejor lugar más cerca de su domicilio. Antes era muy común que no había vacantes en las instituciones en Mar del Plata y se mandaba a La Plata, qué sé yo, a cualquier lugar. Ahora siempre hay que tratar de que sea en la misma ciudad. A veces pasa que no hay vacantes y acá se suele mandar chicos que son de Mar del Plata a un hogar convivencial de la ciudad de Balcarce, por ejemplo. Pero se trabaja durante la medida para poder volver, porque ¿cómo uno va a evaluar el vínculo de ese niño con la familia de origen si se le dificulta a la familia de origen tener que viajar a Balcarce a hacer las visitas? Entonces siempre se va a trabajar para que vuelva el niño. A veces, pero bueno, ya con otras, no son medidas de abrigo, son a veces internas, nos pasa con niños que requieren internaciones en comunidades terapéuticas, por ejemplo, que acá en Mar del Plata no hay, ¿sí? Para niños hay para adultos o adolescentes, pero cuando hay situaciones a veces de adicción de niños de 11 años, de mucho compromiso con el uso de sustancias, y no hay lugares de internación y hemos tenido que derivar a otros lugares, ¿sí? Otros municipios. Pero bueno, no han sido con medida de abrigo, han sido con procesos judiciales de internación. Pero bueno, me acordé de lo que sucedía. Bien, con respecto a los niños o adolescentes que sin filiación establecido o cuyos padres fallecieron, diferenciamos niños sin filiación establecido, que en el caso que yo les decía ayer, típico que el niño viene de algún otro
de Buenos Aires o de algún otro municipio en el verano, porque quiere ir a la playa, se quedan en la calle, la policía los levanta, entonces ahí se adopta una medida de abrigo hasta poder localizar a los familiares de ese niño que lo vengan a buscar o que se lo pueda mandar a su lugar de origen. Con respecto cuando acá dice cuyos padres hubiesen fallecido, también en esos casos a veces se adopta la medida de abrigo hasta que se resuelva una guarda provisoria a favor de se encuentra algún familiar o referente afectivo, o directamente se inicia un proceso de tutela, ¿sí? La idea en estos casos es, si el niño si ya hay un familiar que es bastante presente en la vida de ese niño, hay una relación, hay un vínculo con ese niño, a veces ni se adopta la medida de abrigo, sino que se deriva directamente a ese familiar a que inicie la acción judicial de guarda, ¿sí?, provisoria o tutela, ¿sí? Pero a veces no es un familiar que tiene una relación de parentesco, pero tal vez el vínculo no era tan cercano con el niño, entonces es necesario evaluar si realmente ese familiar o referente es el más idóneo para hacerse cargo del niño cuyos padres han fallecido. Entonces en ese caso sí se adopta la medida de abrigo a los efectos de esa evaluación. Bien, y nos queda el niño que nace chiquitito, el típico caso que dejan abandonado en algún descampado, lo que sea, ¿sí?, o en el hospital, que no tiene filiación, que ahora después vemos qué pasa, ahora ya cuando veamos. De esto con la ley de violencia ya lo hablamos, también lo dejo. Correlación, y sí arrancamos acá, correlación con el procedimiento de adopción, ¿sí? Bien, ¿por qué vamos a ir a la correlación con el procedimiento de adopción? Porque se acuerdan, en la última filmina, con la que sintetiza, yo dije, la medida de abrigo va a control de legalidad, plazo máximo de 180 días, cada 45 días el servicio local tiene que presentar el PER, que es el Plan Estratégico de Restitución de Derechos, ¿sí? Y llegados a los 180 días, o antes, porque esto me olvidé decirlo, puede ser que el servicio local considere que antes de los 180 días ya puede decidir o concluir la medida, o que el niño vuelve con su familia. Si vuelve con su familia es el cese de medida de abrigo, ¿sí? Cesa la medida de abrigo, se restituyen derechos, vuelve a la familia. No, el plazo máximo son los 180 días, ¿eh? No quiere decir que la medida de abrigo al mes no se pueda cesar, ¿sí? O si no, acciones, ¿sí? Acciones civiles. Puede pasar también, no existe más, por ejemplo, la denuncia de fuga. Cuando un niño ingresa con una medida de abrigo a una institución y ese niño se decide ir voluntariamente de la institución, antes, cuando existían los tribunales de menores, eso se llamaba fuga de institución o fuga de hogar, y tenía una sanción, es decir, lo perseguía la policía, ¿sí? Ahora no existe más la fuga de hogar, no se persigue a nadie, lo que se hace es se concurre a la policía y se hace como una exposición donde se llama abandono de programa, ¿sí? Donde se deja constancia que ese niño voluntariamente hizo abandono de programa, ¿sí? Pero la policía no va con pedido de captura como era antes con la fuga a buscar al niño, ¿sí? Sigue trabajando el servicio local a ver los motivos por el cual se fue de la institución. Ahí se cesa también la medida de abrigo, ¿sí?, por causal de abandono de programa, es decir, porque el niño joven voluntariamente se fue de la institución o de la familia donde estaba abrigado. Bien, cuando pedimos acciones civiles, como dije ayer, puede ser una guarda provisoria con esta misma familia que lo estaba abrigando, ¿sí?, o una guarda más definitiva, nada, porque nada en la vida de los niños es definitivo, pero una guarda más
permanente, que es la del 657. Se puede pedir la privación de responsabilidad parental, o directamente se pide la declaración de adoptabilidad, es decir, no hay posibilidades de que el niño vuelva a su casa, entonces el servicio, no hay familiares que puedan hacerse cargo, pide la declaración de adoptabilidad. Ven que dice armonizar con ley 14628 del procedimiento de adopción, que lo tenemos aquí. Esta ley es una ley provincial, ¿sí? Ya estamos entrando en la bolilla de la unidad siguiente, la unidad 13 de adopción. El punto 3, ¿sí?, de la unidad 13 es declaración de situación de adoptabilidad, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar ahora. El primer punto de concepto, principios, es el PowerPoint que va a estar en el campus. Luego, mañana, va a hablar la doctora Sinagra del punto 2, ¿sí?, de las personas que pueden ser adoptadas y los adoptantes, ¿sí? Y el punto 3, que es declaración de adoptabilidad, es esto que vamos a dar ahora. Y el miércoles que viene vamos a ver retomamos esto de proceso de declaración de adoptabilidad y continuamos con la guarda preadoptiva. ¿Y esto por qué? Porque la adopción, todo el procedimiento de adopción no son etapas, ¿sí? Son diferentes procesos. Hay 3 procesos. Está el proceso de declaración de adoptabilidad, el proceso de guarda con fines de adopción y el juicio de adopción propiamente dicho, ¿sí? Van a ver cómo les va a cambiar la forma de pensar, entender este procedimiento, porque uno está acostumbrado a escuchar a veces en la televisión la gente que se queja de hay que modificar la ley de adopción y hacerla los trámites más rápidos. En realidad, cuando llegamos al juicio de adopción es rapidísimo. Entonces, está mal informada la gente, porque lo que sucede son otras cuestiones, pero que no tienen que ver con las leyes que tratan el procedimiento de adopción. Esta ley, como digo, es provincial. ¿Qué pasa? Cuando se estaba por aprobar el Código Civil y Comercial, se aprueba esta ley. Esta ley lo que hace es copiar del anteproyecto de Código Civil y Comercial aquellas normas del procedimiento de adopción. Cuando luego se aprueba el Código Civil y Comercial, ustedes van a ver que es exactamente igual, ¿sí? Lo que dice la Ley de Procedimiento de Adopción de Provincia es exactamente igual a lo que nos dice ahora el Código Civil y Comercial. Es decir, es lo mismo porque fue copia, ¿sí? Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos, como es una norma de forma, ¿sí?, aplicamos esta ley, pero es lo mismo, apliquemos generalmente cuando fundamentamos en los escritos, se fundamenta la ley en el Código Civil y Comercial porque es lo mismo, dicen lo mismo. Así que los artículos, no tengo el código acá, creo que era si no recuerdo mal, 600, a partir del 600 y algo, que tiene esto del procedimiento de adopción, que no lo puse acá en la filmina, no, bueno. Ahora, si alguno tiene el código a mano, le pido por favor que se fije. 607 creo que son las causas de declaración de adoptabilidad, así que por ahí, más o menos por esos números de artículos. El 607 arranca el capítulo 2, que es declaración judicial de la situación de adoptabilidad. ¿En cuál? El 607, eso te dice. Claro, sí, por eso, el 607 es declaración de adoptabilidad. ¿Y antes? Y antes es el capítulo 1 que habla de las disposiciones generales. Bueno, no. Profesora, el 594 da la definición de adopción. No te estoy pidiendo eso. Lo que estoy pidiendo es procedimiento.
procedimiento. Entonces, con el 607 van a ver que es lo mismo que vamos a ver ahora en la 14598. El 609 habla de las reglas del procedimiento, ¿eso era? Sí, todo eso, pero es lo mismo que nos tiene esta ley, que tiene esta ley. Bien, dijimos, el plazo de duración máxima de la medida, dijimos no podrá ser los 180 días, vencidos el plazo, se deberá proceder de conformidad con lo regulado en la ley respectiva. ¿Cuál es la ley respectiva? La ley 14598. Esto que lo dice, esto que tenemos acá, que estoy leyendo, lo dice la ley 13298, el 35 bis, cuando habla de la medida de abrigo, ¿sí? Por eso estamos hablando de que la misma ley 13298 nos hace referencia a la ley de procedimiento de adopción. Dice, cuando aún antes del vencimiento del plazo las medidas de protección fracasaren por incumplimiento o por motivos imputables a los progenitores, bueno, tutor, papá, o se advierte la existencia de cualquier situación que coloque al niño o niña en estado de vulnerabilidad, el organismo administrativo informará esta situación al juez de familia y peticionará si correspondiere la declaración de situación de adoptabilidad. ¿Esto qué quiere decir? A veces pasa que tenemos, bueno, ven casos de chicos donde ya no esperamos los 6 meses, porque ya ha venido el servicio trabajando mucho antes, se adoptó la medida de abrigo ya con miras de que finalicen una adopción. Pero no vamos a esperar los 6 meses, sino que ya antes el servicio puede decidir declarar, solicitar, se declare la adoptabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso de los que eran 10 hermanos, 5 adolescentes que quedaron en la casa, 5 chiquitos en una institución, en ese caso, desde mientras estuvieron en la institución, esos 5 chiquititos, los padres no los fueron a ver nunca, no llamaron, nada de nada. En ese caso, no se esperó a los 6 meses, porque ya había mucho trabajo anterior. Entonces, mucho antes de que se cumplieran los 180 días, se decidió solicitar la adoptabilidad, ¿sí? Bien. Esto es lo que les mencioné recién. En la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema que son 3 procesos. El proceso de declaración de adoptabilidad, el proceso de guarda con fines de adopción y el juicio de adopción propiamente dicha. En todos estos procesos son parte el niño, el Ministerio Público a través del asesor de incapaces y el organismo administrativo. ¿Por qué el organismo administrativo? También porque es quien conoce al niño. Entonces debe ser escuchado al momento de elegir, por ejemplo, la familia aspirante a adopción. En la declaración de adoptabilidad también son partes los progenitores, ¿sí? En cambio, en los guardas con fines de adopción y el juicio de adopción no son parte los progenitores, pero y sí son partes los aspirantes a adopción. ¿Sí? Esto es importante porque mientras dure el proceso de declaración de adoptabilidad, puede presentarse la familia de origen a negarse a esa adoptabilidad cuando la notifican, oponerse a esa declaración de adoptabilidad y solicitar la restitución del niño. Durante la declaración de adoptabilidad, una vez que el niño ya pasa a guarda con fines de adopción o al juicio de adopción, ahí ya los progenitores no pueden presentarse, ¿sí? Y ahí sí son partes los aspirantes. Vamos a ver entrar entonces en la declaración de adoptabilidad. ¿Cómo llegamos a una declaración de adoptabilidad? ¿Sí? Tenemos 3 diferentes supuestos. El primer supuesto, cuando el niño o adolescente, como hablábamos hoy, no tiene filiación o sus padres hubiesen fallecido y no hubiese familiar que pudiese hacerse cargo, ¿sí?, de una guarda o tutela de ese niño. Cuando hay una manifestación voluntaria de que el niño vaya en adopción por parte de los progenitores y cuando se cumplieron, como dijimos hoy, los 180 días y el órgano administrativo solicitó la declaración de adoptabilidad. Primer supuesto.
cuando el niño o adolescente no tenga filiación establecida, sus padres hayan fallecido y se haya agotado la búsqueda de familiares de origen por parte de los servicios en un plazo máximo de 30 días prorrogable por un plazo igual. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un niño sin filiación, fue abandonado en, no sé, en la puerta del hospital, en un descampado, lo que sea, se adopta una medida de abrigo, ¿sí? Porque el niño hay que llevarlo a algún lado y no puede estar bajo ninguna figura legal, ¿sí? No es que lo dejo en algún lado, en la casa de alguien, o en una institución, y sé que a los 30 días total se va a declarar la adoptabilidad. No, tiene que ser siempre, no puede ingresar a una institución sin ninguna figura. Entonces, generalmente se adopta una medida de abrigo en esos casos. Igualmente, en ese caso, esa medida de abrigo, fíjense que es por 30 días. ¿Para qué? Para tratar de localizar familiares idóneos. Y se puede prorrogar por 30 días más, ¿sí? Y nada más. Una vez que finalizan ese plazo, se solicita al juez, se declare la adoptabilidad, ¿sí? Ese es el caso del libro donde no aparece ningún familiar y está todo el mundo esperando a ese bebé que fácilmente va a ser adoptado. El segundo supuesto es la manifestación voluntaria de autorizar la adopción. En este caso, son cuando los padres han decidido que el niño vaya para adopción. Acá hay que tener cuidado porque esa decisión dice libre e informada. Libre, que no esté sujeto a ningún tipo de condicionamiento, como por ejemplo que querer que el niño sea adoptado porque no lo puedo mantener económicamente, ¿sí? Porque estoy en una situación de pobreza y no puedo mantener más un niño, ¿sí? No puede ningún niño tener que ir a otra familia por una cuestión de necesidad económica de los padres, o una necesidad, una cuestión emocional que hace que en ese momento, por alguna circunstancia que sea, los padres se encuentren emocionalmente afectados y no consideren que no van a poder criar a ese niño. Entonces, por eso habla de decisión libre e informada. ¿Por qué? Porque cuando se hace la manifestación voluntaria, los padres tienen que concurrir a una defensoría oficial, manifestar su consentimiento y en la defensoría se les va a informar qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha pasado con gente que vive en el campo, ¿sí? Vieron que en el campo, sobre todo antes, ¿no? Era muy común que alguien criara al hijo de otro, ¿sí? Cuando hablaba de hijos y entenados, que se cría el hijo del vecino, ¿sí? Y la gente que no deja de ser hijo de esos padres, ¿sí? Simplemente lo está criando el otro. Y a veces la gente concurre y te dicen, yo quiero darlo en adopción con esa mira, pensando que ellos van a seguir siendo los padres, simplemente necesitan que otra persona lo críe porque ellos tienen que trabajar y no pueden hacerse cargo de la crianza. Entonces, es muy importante que se los informe debidamente de las consecuencias de una declaración de adoptabilidad que implica la extinción de la responsabilidad parental, ¿sí? Que no van a poder decidir nada en relación a ese niño. Entonces, es muy importante esta información, ¿sí? Y esa información debe ser dada, ese consentimiento que prestan los padres, tiene que ser dado después de los 45 días de producido el nacimiento del niño. ¿Por qué? Porque hay que esperar que pase el estado puerperal. El puerperio de la madre implica una revolución hormonal que muchas veces también hay cuestiones emocionales, a veces de rechazo a ese niño que ha nacido, que luego que pasa ese estado se restablece la persona emocionalmente y puede maternar sin ningún inconveniente. Entonces, por esto
es que la ley prevé que esa manifestación voluntaria debe ser dada después de los 45 días, ¿sí? Para que sea válida, y debe ser informada. ¿Qué pasa? Bueno, te digo todos y después hablo un poquito cómo se yuxtaponen todos estos supuestos. Tercer supuesto que hablamos hoy, cuando terminan los 180 días de la medida de abrigo y el servicio local solicita la declaración de adoptabilidad. Bien. ¿Qué puede pasar? El código, la ley lo dice y el código también, que establece en un artículo expresamente que si algún familiar, si existe algún familiar que pueda hacerse cargo de ese niño, no puede declararse la adoptabilidad. Es decir, prioriza, manteniendo los principios de permanencia en la familia de origen, que ustedes van a ver después en el Power de la doctora Krebs, siempre hay que priorizar que existan alguien de la familia ampliada. Y si es alguien de un abuelo, se presenta y dice, no, en realidad yo puedo hacerme cargo, o un tío, o a un referente significativo, se frena la adopción, la declaración de adoptabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que evaluar a ese familiar. Estas tres opciones de declaración de adoptabilidad o posibilidades así individual a veces se yuxtaponen. ¿Por qué? Porque puede ser que los padres exista una manifestación voluntaria de que el niño sea adoptado, pero capaz que aparece algún familiar donde dice, sí, pero ella no lo quiere, pero yo me puedo hacer cargo. Entonces, estas causales, así no por el solo hecho de que haga la manifestación voluntaria, el niño va a ser adoptado. Se va a evaluar en el conjunto, porque tenemos estos principios de tratar de mantener al niño dentro de su familia de origen. Siempre es el caso a caso. Acá no hay una regla general, porque puede pasar, tuvimos un caso el año pasado, fue que justo se nos dieron 3 casos así, de manifestación voluntaria de adopción. Un caso donde era una joven clase media, de una relación casual, que había estado en Brasil, qué sé yo, quedó embarazada, tiene a su bebé en el hospital y dice que ella no quería hacerse cargo de ese bebé y el niño va en adopción. No le dice a nadie, solo lo dice en el hospital, su familia no sabía que ella estaba embarazada, que había tenido el bebé, y una vez que tiene el bebé, vuelve a su familia. El niño va a una institución hasta que pasen el plazo correspondiente para pedir la adoptabilidad y los 45 días estos, ¿no? En la institución, en un momento la citan a la mamá para mantener entrevista y la citación llega al domicilio que ella había denunciado, ¿sí? Y el domicilio era el de su familia. Ahí es donde la familia, como ella no estaba, le reciben la notificación y toman conocimiento, se enteran que ella había tenido un bebé y el bebé estaba en la institución. Ahí se presentan inmediatamente los abuelos, vendría a ser, de este chiquito, solicitando la guarda del mismo. Y acá teníamos este problema. Teníamos por un lado la manifestación voluntaria de autorizar la adopción y por el otro lado teníamos familia que decidía hacerse cargo. Entonces estábamos ante una situación que había que resolver, porque ¿qué priorizábamos? ¿Sí? ¿Esta voluntad de la madre o priorizábamos el principio de que el niño permanezca en un ámbito familiar de origen? En este caso se resolvió, bueno, que los niños vuelvan con la familia porque la mamá después accedió, ¿sí? Que había buena relación entre la familia y el niño quedó con los abuelos, ¿no? A cargo de los abuelos. Pero otro caso en paralelo para la misma época era una
también una mamá que había quedado embarazada producto de una violación intrafamiliar de un tío conviviente, tiene el niño, manifiesta su voluntad de que vaya en adopción, la familia solicita hacerse cargo del niño, pero en este caso era la misma familia que no le creía respecto de la violación por parte de este tío. Iban a estar todos en el mismo domicilio. Entonces, ese caso es diferente, ¿sí? Y después me acuerdo, después hubo otro donde era una mujer que estaba en pareja, que tenía hijos con su pareja, queda embarazada de una relación extramatrimonial y manifiesta en el hospital su decisión de que el niño vaya en adopción. Y ella manifiesta que no era hijo de su actual pareja y que no quería que se enterara porque, bueno, era una infidelidad. El tema, ¿qué pasó acá? Yo no me acuerdo ese al final cómo se resolvió. Ah, sí, ya sé. Acá hubo, lo que pasa es que acá hubo un mal trabajo de los operadores, ¿no? De los operadores administrativos y del juzgado. ¿Por qué? Porque nunca se citó, como ella manifestó que no quería que se sepa, que su pareja sepa de esta infidelidad, nunca se lo citó. Y en realidad, ella manifestaba que el niño no era de esta persona, pero podía ser como no. Tal vez el niño era de su pareja, pero nunca se lo citó. O tal vez, no siendo de su pareja, tal vez su pareja decidía que el niño, hacerse cargo del niño también, aunque no fuese suyo, no lo sabemos, porque nunca se lo notificó, nunca se lo citó. Yo creo que fue un error porque tiene que ver con, nunca se indagó realmente el origen de ese niño, la filiación, porque tal vez podía ser solo por la declaración de la madre. Acá como que se respetó, con obviamente mucha perspectiva de género, se respetó lo que decía la madre, pero estos son los casos donde a veces el respeto al género, la perspectiva de género, a la decisión de la mujer, a veces se contrapone con intereses o principios relacionados al niño, ¿sí? Es para evaluar, es el caso particular, son esos casos que tienen que ser evaluados, pero para eso se necesita trabajarlos más a los casos. No estoy adelantando opinión de nada, de si lo que vale es la decisión de la mujer o el niño, Profesora, el aborto, momentito, nos metemos en el aborto y todo eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que en adopción, y a ustedes les va a pasar, más allá de las reglas que existen, siempre hay que ver y analizar el caso particular, ¿sí? Porque siempre tiene aristas. Y la mejor forma es mucho trabajo, sí. Ahora sí. ¿Quién me preguntó? una pregunta con respecto a ese niño que nació, que la madre dijo que lo quería dar en adopción porque su pareja no era el padre. Con respecto con la afiliación de ese niño, ¿cómo se procede? A este último caso que hablé, Claro, hay porque que cuando nace... habría que haber iniciado, ahí la asesoría debería haber iniciado la afiliación. El Bien. Ministerio Público tendría que haber solicitado primero acreditar la afiliación, que no lo hizo. Acá hay una cuestión de la práctica, ¿no? Y esto me hago cargo de lo que digo. Cuando son bebés, los juzgados están, ¿cómo decirlo vulgarmente?, a la pesca de niños. ¿Por qué? Porque lo que trasciende son las manifestaciones públicas de la gente que está aspirante a adopción y que quiere bebés y que están hace mucho inscriptos en el registro y no le dan el niño. Entonces, cuando aparece un bebé, es como que todo funciona rápidamente, pero que a veces actuar rápido no es actuar apurado, ¿sí? Entonces, hay que tener un poquito a veces de consideración y analizar bien las diferentes situaciones. Por eso yo se los planteo, estos supuestos de declaración de adoptabilidad, lo que quiero significar es que van en conjunto, ¿sí? En este caso se puede
Yo en un trabajo que está publicado en una revista de Derecho de Familia, si a alguno le interesa en algún momento se lo paso, hicimos un trabajo diciendo que se debería modificar la ley, no manifestación voluntaria de autorizar la adopción, sino debería expresarse manifestación de que voluntaria de que el niño se inicie un proceso de adopción. ¿Por qué? Porque no porque la madre diga quiero que vaya en adopción, va a ir en adopción. Es decir, es el organismo administrativo y los juzgados los que tienen que analizar si eso va a terminar en adopción o va a terminar en guarda tutela con familia ampliada. ¿Sí? Bien. Sí, mi duda, profesora, disculpe, es porque con el tema de la afiliación de esa criatura se desconoce quién es el padre, entonces ahí no intervendría el ministerio, cómo sería afiliado ese menor. No, niño, hablemos de niño, no Niño, sí, hablemos de menor, ¿sí? Por favor. Acá no es por una cuestión de inclusivo o no inclusivo, sino porque el sentido es diferente, ¿sí? Acá no estamos hablando de algo gramatical, sino el sentido de lo que es de la palabra menor tiene un contenido diferente, es algo que es minusválido, algo que es menos que otra cosa, ¿sí? Uno no dice, llevo a mis menores al jardín, al colegio, llevo a mis niños. Y uno a veces escucha cuando un chico comete un delito, que en el noticiero dicen un menor cometió el delito, no dicen un niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque es estigmatizante la palabra menor, ¿sí? Acá ya les digo, no tiene que ver con lo gramatical, de cambiar una letra o no, sino tiene que ver con el sentido del vocablo. Bien. En ese caso que me decías, justamente uno de los fallos que ustedes van a tener que leer está en el campus, cuando arriba de todo, al principio, cuando yo les subí los fallos de la Corte Interamericana que tienen que leer para esta materia, que está para el tema de filiación, el de Atavia Murillo, y para el tema de adopción, el Fornerón, ¿sí? En el PowerPoint de la doctora Krebs me lo menciona ahí algunas pautas de Fornerón, y el fallo lo tienen, que yo se lo subí a principio del cuatrimestre, ahí en el campus. ¿Por qué? Porque justamente en Fornerón lo que no se hizo fue así, ahí en este caso la mamá, en realidad después se demostró que lo había vendido a cambio de dinero, había sido la entrega de ese niño, supuestamente primero en guarda, después en adopción, nunca se lo había notificado al padre biológico, ¿sí? Que fue quien inició todo el proceso. Entonces, es obligatorio acá, en este caso que mencioné recién, fue una omisión que hizo por parte del juzgado de no haber solicitado, y del Ministerio Público no haber solicitado, indagado la paternidad, ¿sí? Porque perfectamente puede presentarse el padre de origen, luego como fue en Fornerón y solicitando, manifestando que él nunca nadie lo había notificado. Ron, ese no era mío de mi servicio local, el caso, por eso hay por ahí ribetes que por ahí no los tengo porque lo tratamos en las reuniones, conversamos estos 3 casos, así que lo conozco, pero por ahí hay detalles que sé que no les puedo decir porque se me pasa. Bien, decíamos, a veces, ¿qué pasa? Que no están dadas las condiciones para cesar la medida de abrigo, pero tampoco para decretar la adoptabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario, como les decía ayer, aparece algún familiar que en los 6 meses no apareció y los últimos días te enteras que existe, ¿sí? O alguna circunstancia, por ejemplo, a veces progenitores que están muy comprometidos con el consumo de sustancias, pasaron 3, 4 meses y no le solicitás que hagan tratamiento, no lo hacen, y el último mes enganchan un profesional donde hubo transferencia, dicen los psicólogos, y continuó y pudo, y se nota que está entusiasmado con ese tratamiento, y justo era el último mes de la medida. Entonces, en esos casos, ¿qué haces? O pedís que si el niño está en una institución, que se decrete una guarda a favor del director de la institución, una guarda
institucional vendría a ser, ¿sí? Que no está regulada, pero por analogía se aplica la norma sobre la guarda judicial del 657, ¿sí? Hemos pedido prórroga de la medida, no corresponde. En algunos jueces le han hecho lugar, otros no. Cuando es un bebé, como decía ayer, no le hacen lugar porque quieren que se inicie el proceso de declaración de guarda preadoptiva. Cuando son adolescentes, sí. Por ejemplo, sobre todo en adolescentes, que el niño no desea ser adoptado, ¿sí? Decide permanecer en la institución, ¿sí? O no hay familias que deseen adoptarlo. Esto es terrible, pero sucede, y mucho. Hay muchísimos, cuando la gente sale en la televisión a decir, no hay los procedimientos, duran tantos años que estamos esperando, es porque quieren bebés sanos, ¿sí? Están llenas las instituciones de chicos con declarada la adoptabilidad, que no desea que nadie los quiera adoptar porque son más grandes o porque tienen una enfermedad. Hace poquito, hará 15 días, salió en todos los medios, se autorizó la divulgación, se llama convocatoria pública, es un niñito de 5 años que tiene una cuadriplegia, ¿sí? Y ya hace mucho tiempo que está con declaración de adoptabilidad y no hay familias que quieran adoptarlo. Entonces se autorizó la convocatoria pública y se salió por todos los medios de comunicación buscando, que uno le llamaba la atención porque uno decía, ¿cómo? Qué raro, un nene de 5 años que todavía es chiquito, y yo me imaginé, y cuando empecé a averiguar, sí, efectivamente el niño tenía un problema de salud y no había nadie que lo quisiese adoptar, o a veces porque son muchos hermanos, ¿sí? Obviamente a veces es difícil, a veces en este caso que teníamos de los 5 hermanitos, no se encontró, si bien eran todos chiquititos, no se encontró una familia que decidiese de golpe tener 5 chicos, entonces una familia se llevó a 2, otros 2 y otro a 1. Y con el compromiso de las familias de mantener el contacto y el vínculo entre los hermanos. Una de esas familias los devolvió a 2. Y eso hay muchísimos casos, ¿sí? Que las familias lo devuelven. Y eso es terrible para un chico, porque es otro abandono, ¿sí? Y esto es porque está mal entendida la adopción, ¿sí? Esto porque está mal entendida el concepto de adopción. El concepto de adopción tiene que ver con brindarle al niño una familia para aquellos niños que no pueden ser criados por su familia de origen. No es satisfacer la necesidad del adulto que quiere tener hijos y no puede. Ese no es el fundamento de la adopción. Ese será el fundamento de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? No de la adopción. La adopción es un instituto que tiene en miras el interés del niño. Todo el proceso de adopción tiene en miras solo el interés del niño. Entonces, si una familia manifiesta, ay, yo estoy lleno de amor para dar, ¿sí? Bueno, no es justamente el proceso de adopción. El proceso de adopción no necesariamente, y es un proceso. Cuando hablamos de proceso entendido como procedimiento judicial, también el proceso tiene que ver con otros aspectos emocionales, ¿sí? Cuando uno adopta un niño, no va a ser automático, generalmente es los primeros 3 meses de fascinación de la familia y del niño por el nuevo hogar, y están todos emocionados y entusiasmados. Después que pasan esos 3 meses es donde empiezan los problemas, ¿sí? Ahí empiezan cuestiones porque el nene les roba plata o les roba cosas, y entonces la gente se empieza a asustar y lo mandan al tratamiento psicológico al nene. Y hay familias que, a ver, si hay el ingreso de un miembro nuevo a un ámbito, a un grupo familiar, implica una movilización, ¿sí? Ya sea un niño o sea un adulto mayor que vivía en otro lado y luego va a otra casa, con lo cual toda la familia debe adaptarse. Y muchas veces pasa
que esto la gente, los aspirantes a adopción no lo entienden, entonces el objeto es que vaya a adopción. Ahora te contesto, Nicanor, que el niño vaya a saber lo que le ha pasado antes, entonces tiene que hacer tratamiento psicológico el niño. Yo he escuchado barbaridades, he escuchado decir, vaya a saber genéticamente cómo eran los padres anteriores, y en realidad no pensarse que todos tienen que hacer tratamiento, toda la familia, si hay alguna cuestión de disfuncionalidad y esa vinculación entre las familias no se puede realizar. Me estabas preguntando si hay sanciones. Hubo un juzgado acá en Mar del Plata que sí, que sancionó era una adopción unipersonal, ¿sí? De una mujer a una señora, una adolescente, que la devolvió. Entonces el juzgado ordenó una sanción económica de reparación hacia esa adolescente por haber renunciado a esa guarda con fines de adopción. Igual depende del caso particular, porque tampoco vamos, a veces, tampoco se puede sostener algo que no se quiere, ¿sí? Si tenemos una familia donde realmente hay un rechazo a ese niño, a veces tienen en guarda preadoptiva a 2 niños y con uno de los hermanos han hecho vínculo y con el otro no, ¿sí? Entonces devuelven a uno, terrible, terrible, pero impresionante la cantidad de casos. A veces ameritaría, yo creo, depende del caso, a veces ameritaría una sanción porque no hay voluntad de decir, no se adapta a nosotros. Yo he escuchado decir, no se adapta a nosotros. ¿Y ustedes al niño? Y otras veces sí, la familia ha intentado, ha hecho o tratamientos, o ha ingresado, hay dispositivos, hay uno que se llama puntos de encuentro familiar acá en Mar del Plata, donde se trabajan esas vinculaciones entre el niño adoptado y la familia adoptante. Se han intentado muchas veces y ha fracasado, entonces tal vez ese no sería sancionable, ¿no? Creo que tiene que analizarse el caso en particular. Una vez que sigue, algo me escribieron, esperen, que no veo. ¿Dónde estoy? Teniendo en cuenta lo negativo que puede resultar para el niño, claro, por supuesto, es terrible. Para los chicos es terrible. Pero bueno, es lo que suele suceder en la práctica, ¿no? Por eso, el proceso a ver, nos fuimos ya también cuando el chico, ya pasamos al miércoles que viene, cuando el niño está en guarda, ¿no? Pero este proceso de declaración de adoptabilidad, justamente lo que lleva, ¿por qué? Porque puede pasar que algún familiar se presente, entonces a veces también se demora, a veces en esta etapa es donde se demora que un niño ingrese al sistema de adopción. ¿Por qué? Porque se presenta algún familiar, o los padres de origen, o algún familiar que solicita la restitución, entonces que hay que frenar todo, ¿sí? Y antes de que se declare la adoptabilidad, evaluar a esos familiares. Esto ya lo va a hacer el juzgado, ¿sí? En realidad corresponde que lo haga el juzgado junto con el organismo administrativo. A veces se trabaja en conjunto y a veces no. Solamente el juzgado va evaluando estas presentaciones que hacen familiares, y si luego de las entrevistas pertinentes con el equipo técnico se evalúa que ese familiar o los progenitores no se les hace lugar, ahí es donde se presentan apelaciones y eso, y a veces acá se demora el trámite, y a veces es terrible para el niño porque está en institución, ¿sí? A veces estando permanece en la institución hasta que se resuelven estas cuestiones legales.
¿sí? Pero no queda otra, ¿sí? Porque uno diría, ay, ve, eso no tendría que ser así. Sí, tiene que ser así. Porque si está la posibilidad, muchas veces la gente no es que no quiere a sus hijos o los abandona, como este caso de los tantos hermanos que hablé hoy. A veces no puede, ¿sí? Quieren hacerlo, quieren a sus hijos, hay una cuestión de afectividad y de cariño con ese niño, pero no pueden por alguna cuestión psiquiátrica o por alguna otro tipo de cuestión, que no pueden, no logran poder criar. Entonces, hay que pensar a veces, también hay otras formas familiares que eh, se deberían aplicar, pero no es muy difícil, como ¿cómo es que se llamaba? Es como una especie de familias transitorias, acogimiento, no me salía la palabra, el acogimiento familiar, ¿sí? Donde es una familia que sabe que no va a iniciar un proceso de adopción, pero acepta hacerse cargo y criar a un niño y colaborar con la familia de origen en esa crianza. Se quiso implementar, en otros lugares del país funciona, acá en Mar del Plata se quiso implementar en un momento, pero es muy difícil porque se necesita mucho acompañamiento y contención de esta familia acogedora, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Las familias que se hacían cargo del niño, al cabo de un año de tener al niño, se presentaban solicitando la guarda preadoptiva. Y no, porque no es la función. La función del acogimiento familiar es justamente trabajar en conjunto con la familia de origen que por alguna circunstancia no puede criarlo, pero sin desplazar a esa familia, a esos progenitores, de su función, ¿no? Profe, pero igual es como también muy difícil porque yo imagino que te encariñas y te tenés que como ¿Qué? limitar. ¿Qué? ¿Te encariñas? Sí, te encariñas. ¿Y qué pasa si te encariñas? Y como que después querés más y querés cumplir otros roles de los cuales tiene las funciones. Pero ¿por qué no los vas a poder cumplir? Te vas encariñando, los estás criando y estás colaborando, los padres vienen, lo ven, están con él, qué sé yo. Si en algún momento el niño puede volver con sus padres, volverá y vos vas a seguir encariñado y vas a seguir viéndolo. Nada quita lo mejor que haya mucha gente que quiera un niño y no poca, ¿sí? Lo triste es cuando hay pocos, cuando nadie lo quiere. Cuando hay muchos que lo quieran, tener el título, ¿sí? Es lo que yo siempre digo, a veces la gente cuando tiene el título de propiedad del niño, que es esa sentencia de guarda con fines de adopción, o la sentencia de adopción, es entendido como justamente eso, como ser el dueño del niño. Y a partir de ahí ya cortan vínculo con todo lo que se comprometieron a mantener vínculo con familia de origen, se niegan a todo. Cuando en realidad hay que sumar, ¿sí? Y si uno puede sumar cariño, no hace falta el tener un título de padre adoptante, puede ser un tutor, puede ser un guardador, y el cariño a ese niño se lo brindás igual, ¿sí? Y la contención y el afecto, ¿sí? Y mientras tanto está en un hogar, no está en una institución, está en un hogar familiar. Claro, a mí me pasa que en cierto Por, punto el es ser que, humano es como egoísta, entonces se entran. Que también digo, pasa que el ser humano suele ser bastante egoísta, entonces sí, por eso es muy difícil, por eso no funcionó porque la verdad que como siempre no hay presupuesto para tener un equipo de profesionales que acompañen a esas familias, entonces estas familias si no tienen esa contención, yo no digo que sea fácil, por supuesto la función del guardador, del cuidador es la más difícil, ¿sí? Porque justamente es esa solamente la función, no va a tener legalmente algo luego de que el niño retorne con su familia de origen, que es lo mejor, es a lo que todos aspiramos que pueda llegar a pasar, no necesariamente se le va a garantizar que lo va a seguir viendo. Si hay buena relación, sí, sucede, pero a veces no.
Entonces, esto es lo que hace que las familias digan, no, entonces no, ¿sí? Pero porque falla justamente el apoyo, ¿sí? El apoyo profesional. ¿Qué pasa también con los aspirantes de adopción en los juzgados? ¿Sí? No funciona, lamentablemente no funciona muy bien el sistema de acompañamiento posterior de las familias, ¿sí? La evaluación, a veces, porque uno, ahora esto lo vamos a hablar la clase que viene, ¿no? El tema de la evaluación de los aspirantes a adopción, que es la evaluación previa que se hace para ingresar al registro, y luego la evaluación que se hace en la etapa de guarda con fines de adopción es que esa familia que estaba excelentemente evaluada, inscripta en el registro, si es acorde para tal o cual niño en particular. Porque puede ser que esté muy evaluada, pero para determinado niño no es lo más idóneo. Entonces, eso es lo que se va a evaluar en el proceso que vamos a hablar el miércoles que viene, ¿sí? Yo ahora quería llegar hasta esta etapa de la declaración de adoptabilidad, ¿sí? De esta etapa donde acá son parte del niño, por supuesto hay que escuchar los progenitores porque se pueden presentar y solicitar la restitución, ¿sí? A veces, miren, ha pasado que todos los años que trabajó el servicio local, más los 6 meses de la medida de abrigo que trabajó el órgano administrativo, no se pudo lograr un involucramiento de esos progenitores para que el niño regrese, y después cuando se enteran que se declara la adoptabilidad, es como que hay la familia familia ampliada, que no querían hacerse cargo, no querían porque no se la bancaban a esa mamá, la odiaban, la detestaban, entonces no querían saber nada. Cuando se enteran que se declaró la adoptabilidad, ahí es como que la cosa cambia, entonces se presentan, porque tiene esto con el egoísmo, ¿no?, del ser humano tiene que ver. También pensado a veces de los progenitores, esta cuestión de ser dueños del niño, entonces le sacan algo que es suyo, ¿sí?, de su propiedad, entonces ahí reaccionan. Mientras trabajó el organismo administrativo, que uno es el bueno, el que trabaja para que ellos puedan resolver sus problemas y poder implicarse y recuperar al niño, no les hace mella. Y aparece un juez que dice, este niño va a ir a otra familia, ahí le están sacando lo propio. No solo al progenitor lo piensan así, sino a veces también el entorno familiar, que nadie quería hacerse cargo, ahí entonces sí. Y ahí muchas veces se frena el ingreso a los procedimientos de adopción porque la familia decide hacerse cargo y el niño vuelve con la familia, ¿sí? A ver, no estoy sentando reglas generales, es el caso a caso, ¿sí? Es el caso a caso. A veces, pese a que la familia se presente, se evalúa que no, y va al circuito de adopción, y otras veces sí se logra que el niño vuelva con algún ámbito de su familia de origen. Pero no hay un plazo en este proceso de declaración de adoptabilidad, acá no tenemos un plazo, es decisión del juez en qué momento pone fin a esta etapa, declara la adoptabilidad. Una vez que declara la adoptabilidad, ahí se abre un nuevo expediente que se llama guarda con fines de adopción, que lo seguimos viendo la clase que viene, así no los agobio. ¿Sí? Dudas. Va a haber muchas, pero... Doctora, yo tengo una duda, pero como es una figura que usted dijo que no se utiliza, la de acogimiento, no sé hasta qué punto tal vez sea pertinente. Sí, se utiliza, Acá en Mar del Plata hubo un programa que se llamaba Hogares de Belén, pero bueno, como hubo fue una mala praxis de las familias de ahí, que los niños lo tenían en este acogimiento, en guarda provisoria, y después se presentaban solicitando la guarda preadoptiva, y no se puede, dentro de las normas,
que regulan esta figura, justamente eso es lo que no se puede. Entonces después se suspendió ese programa. Pero acá en Mar del Plata, en otros lugares sí funciona. En Miramar funciona bárbaro, se llama Familias Sustitutas. Funciona genial. Mi pregunta iba dirigida a no solamente si la familia de acogimiento solicita la guarda, ¿qué pasa si es el menor el que quiere quedarse con esa familia y no quiere volver a su familia biológica o de origen? Bien, eso, ¿sabés cuándo sucede? Cuando ha pasado mucho tiempo de inactividad judicial, ¿sí? Ha pasado también, pasó en Fornerón y pasó en muchísimos casos, hay mucha jurisprudencia en relación a eso, ¿sí? Donde por alguna demora en los tiempos, en el trabajo, ya sea administrativo o judicial, ha permanecido 2, 3 años el niño con esa familia y el niño solicita quedarse. Ahí es el juez el que va a evaluar si en este caso, ¿por qué? Porque no tiene que pasar eso, porque se supone que más de 6 meses no tiene que estar, ¿sí? Por eso en las familias de acogimiento los niños nunca permanecen más de 3 meses, van rotando por cada 3 meses tienen que rotar de familia para que no suceda esto, ¿sí? Pero a veces ha pasado. Esos son los casos los que llegan luego a pronunciamientos judiciales y en algunos casos se ha ordenado igualmente el reintegro a la familia y en otros casos no, se ha ordenado que permanezca con esta familia, depende del caso. Depende del caso si esa ha sido producto de una apropiación, es decir, esta gente que sabía que no podía pedir la guarda preadoptiva y pese a eso ocultaron, no se presentaron más también el juzgado, porque uno dice, bueno, le echo la culpa al juzgado de inactividad, pero la gente también. Dice, nunca me citaron, pero a ver, vos tenés a un chico que no es tuyo, que sabés que está en un programa, que más de 6 meses no puede estar, nunca te citan, no te presentás al juzgado, no vas a consultar a un abogado para decirle, mire, tengo a un chico que está irregular porque ya venció la medida de abrigo, me dieron una guarda por 2 meses, no sé, provisoria y ya está vencida. Ah, no hice nada, estaba esperando que me llamen. También tiene que ver con la buena o mala fe de la gente. Uno de los casos de esta asociación que existía acá ahora de Belén, justamente la señora, que era la guardadora, tenía a cargo un niño y ella no lo tenía a cargo ella, se lo había dejado a su hija, que estaba en pareja, no podían tener bebés, y si bien legalmente figuraba como que ella estaba a cargo, el nene lo estaba criando su hija con su pareja, una apropiación absoluta. Cuando tiene una base ilegal, en esos casos, el mismo Código Civil dice que el niño debe ser, que el juez debe separar al niño de esa familia que ha sido criado en base a una ilegitimidad. Así que depende del caso. Y otros casos, realmente ha pasado mucho tiempo, hay un afianzamiento de ese niño con la familia. Por supuesto que, como sabemos, como en todo proceso, el niño debe ser escuchado, así que eso es lo que va a tener en cuenta el juez y va a evaluar. Gracias, doctora. Bien, bueno, seguimos el miércoles que viene. Mañana tienen con la doctora Sinagra, que va a haber ya requisitos de adoptantes, adoptados, ¿sí? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Hasta la semana. Adiós. Entonces, recuerden presentarme el trabajo, si hay alguien que falta, al mail ese de cmcasalcmdp@mdp.edu.ar. Y después, no sé, se los tengo que, después, alguien por ahí me había preguntado cuándo los va a corregir, supongo que en el transcurso de esta semana, ¿sí? Así que de la semana que viene. Bueno, y después les mando la devolución. Bueno, chicos, nada más. Gracias. Adiós.